Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mire, a casi 18 años de que apareció el primer caso de SIDA aquí en el Estado de México, queremos saber cómo está la situación actualmente, si ha avanzado, sobre todo si el ritmo de aparición se mantiene, creció o decreció. Porque es un virus que en su momento pues generó mucho temor incluso entre la población. Y ahora pues parece en algunos casos que ya se ha olvidado, que se ve incluso como algo normal. Por eso quisimos saber cómo se encuentra el Estado de México en este momento en torno a SIDA, a los casos que se presentan, si ha disminuido, si ha aumentado. Y que ahora, gracias a los científicos que han podido descubrir nuevas drogas, tenemos la posibilidad de que esa gente ya no muera y prevenir a través de la educación. Por eso es tan importante difundir el conocimiento, para que la gente conozca cómo puede evitar enfermarse, porque la mejor vacuna es la prevención. Un país educado es un país que va a tener mayor control. No, que yo sepa, aquí en el Estado de México no hay una estadística fiel que te pueda decir qué cantidad de enfermos hay en el Estado de México. Yo en lo personal desconozco ese dato, no te lo puedo decir. En términos numéricos, en todos estos años hemos documentado 15.501 pacientes con VIH-Sida, los cuales en el 2010 ya han fallecido 8.053. Mantenemos vigilancia sobre 5.969 pacientes. Esto es un manejo interinstitucional prácticamente. Si bien teníamos una forma de transmisión en los inicios, en los 80s, que tenía que ver con la transmisión transfusional, por ejemplo, y que prácticamente de 8 años para acá no hemos tenido casos por transfusiones sanguíneas, ha mantenido como principal forma de transmisión la vía sexual. En el inicio prácticamente a un paciente que en los 80s le decíamos que tenía VIH-Sida, pasaban 2-3 meses y nuestro paciente fallecía porque ya lo detectábamos en forma tardía. En el año 2010 nuestros pacientes prácticamente los detectamos en forma temprano, iniciamos tratamiento en forma oportuna, o sea, si ahorita nuestros pacientes de los capacits que tú visites, prácticamente sus cargas virales van a ser indetectables y sus CD4 van a estar tan suficientemente altos que no van a tener. Un ejemplo es la epidemia de influenza. Prácticamente tuvimos muy pocos casos que no fallecieron, que evolucionaron y que curaron de influenza aún teniendo VIH. La prevención, la educación en la sexualidad, que tiene que ir desde la escuela primaria, la escuela secundaria, porque además estamos documentando en los últimos años un inicio más temprano de vida sexual activa de los jóvenes. Bueno, desafortunadamente esa es otra de las enfermedades que está asociada con el VIH, el estigma y la discriminación. Teniendo en cuenta que el Estado de México tiene la mayor concentración poblacional, si nosotros lo vemos en términos globales, en número absoluto de casos, ocupamos el segundo lugar, solamente después del Distrito Federal y antes del estado de Jalisco y de Veracruz. Si nosotros lo hacemos por tasa, esto es número de casos entre población en riesgo, nos vamos al número 15 a nivel global del país. Del VIH, antes teníamos por cada mujer portadora o paciente con VIH, 7 o 8 hombres. Ahora prácticamente tenemos 1 a 4, en algunas localidades 1 a 3, y esto quiere decir que tenemos una frecuencia mayor en mujeres. Esto desafortunadamente no la tenemos, pero al parecer hasta ahorita está estacionado el virus, no crece ni sube. Considero yo que ahí el gobierno todavía le ha faltado un poco hacer difusión, sobre todo de las medidas preventivas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, aparte que la propia ciudadanía las ha adoptado las propias, y entonces en ese sentido no ha crecido mucho la incidencia, ¿no? Creo que está igual, ¿no? Lo que ha crecido un poco es la esperanza de vida de los que estamos sanos a 75 años. El uso del preservativo, los medios de comunicación que han hecho su parte, la sociedad está más consciente de la gravedad de esta enfermedad, la sociedad está más consciente de lo que se está viviendo. No me consta en dónde y en dónde sí, en dónde no y en dónde sí hay discriminación, pero desde mi punto de vista es condenable que se quiera marginar
a una persona con el VIH, porque pues, es algo que no fue contraído por gusto, vamos, y tenemos que verlos por igual. No debe haber discriminación. En la actualidad podríamos decir que el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos detectados. Se habla de que aproximadamente tenemos 50,000 casos ya debidamente detectados. Pero el mayor problema es de que se habla de que un 65% de los casos existentes no han sido detectados. Cuando apareció esta enfermedad por allá en los primeros años de la década de los 80, además en 1980 se desconoció por completo. Consecuentemente, cuando hizo aparición, muchos que la contrajeron murieron irremediablemente porque se desconocían, en primer lugar, los medicamentos que podían controlarla, y también había una cuestión de falta de información. Sobre todo falta de información y también, lamentablemente, una tremenda condena y discriminación incluso hacia las personas que sufrían el VIH-Sida. Pero ahora, la verdad es que a 18 años nosotros esperaríamos que este panorama hubiera cambiado por completo, y lamentablemente vemos, de acuerdo con los entrevistados, que siguen los contagios, que siguen las muertes. Es una enfermedad que en la que ya tendríamos que estar muy preparados para prevenirla y evitarla. Creo que el tema del SIDA desapareció de los medios informativos como estaba al principio, y eso también ha llevado a que se relajen las medidas de precaución. Al principio, como era mortal la enfermedad, incluso modificó pautas de comportamiento sexual de todo el mundo, pero esto como que se está olvidando y como que se está minimizando y ya se considera no riesgoso, y precisamente por eso hay una especie de resurgimiento. Ya no está como antes, pero todavía existe el problema y es necesario no desatenderlo. Sí, parece que se relajaron las medidas, pero no solo por parte de la población, sino también de las autoridades. La verdad es que, como finalmente también las autoridades dejaron de hacer campañas, porque en realidad la información que tenemos sobre eso es muy poca, en virtud de que la mayoría de las autoridades piensan que es algo que ya sabemos, en lo que tenemos pues que cuidarnos y demás, no hacen mayores campañas, y entonces la población también, lamentablemente, al no haber campañas, considera que esto es un problema superado y que a ellos no les va a ocurrir. Sí, el silencio está ocasionando que se descuide y que las precauciones se reduzcan, que ya no se tome el tema y el problema y la enfermedad como mortal inminente, como que ya no existiera el riesgo, ¿no? Y esto es lo grave precisamente porque si se está combatiendo con medidas preventivas, puede reducirse, pero si no, pues va a volver a resurgir. Y es necesario tomar medidas, porque bueno, el diputado Hugo de la Rosa, que es presidente de la Comisión de Salud ahí en el Congreso local, señala que el Estado de México es la segunda entidad con mayores casos detectados de SIDA, y también menciona que un 65% de las personas que tienen este virus no lo saben. Entonces esto es más peligroso porque esa gente puede seguir contagiando a otras personas, y entonces esta cadena parece que nunca va a terminar. Sí, 8,000 muertos son muchos por este padecimiento, ¿no? Muchas de esas muertes pudieron evitarse con medidas preventivas precisamente, y en eso queremos hacer énfasis, queremos poner el acento, porque hay enfermedades que se pueden evitar, que se pueden prevenir con medidas apropiadas, y una de esas es el SIDA precisamente, a pesar de su letalidad que era en un principio, pero necesitan adoptarse las medidas. Claro, medidas preventivas, pero también el hecho de estarse checando, de no pensar que el SIDA es algo que ya pasó, que ya no está pues hasta de moda, ¿no? Y que entonces no les puede ocurrir. La verdad es que es una enfermedad letal que le puede pasar a cualquiera, lamentablemente, si no se tienen las medidas preventivas necesarias. Sí, porque aunque se haya avanzado y ahora la esperanza de vida después del enfermo dure varios años, incluso en condiciones no tan deplorables como antes, de cualquier manera es un padecimiento que al final de cuentas es mortal, ya no con la letalidad inmediata de antes, pero de todos modos hay que tomar en cuenta eso y hay que además asimilarlo. Y además es muy caro, como ya lo mencionaban también nuestros entrevistados, es caro atender el SIDA, y eso también es lamentable. Por eso, además, las autoridades tendrían que trabajar, porque entre más prevención tengamos, ellos también estarán gastando menos en atender a los pacientes que tengan este virus. Y sobre todo hay que evitar que se pierdan vidas, porque desafortunadamente este padecimiento afecta al segmento de la sociedad precisamente que está en edad productiva, la gente joven que estudia o trabaja, y es la que está siendo afectada. Si ven las estadísticas, siempre ubican una edad, precisamente la edad productiva. Así es, y dejar los tabús y dejar la discriminación también, porque bueno, finalmente hay muchísimas enfermedades
ocurren, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es prevenir, pero también en esto el gobierno juega un papel fundamental en realizar nuevamente campañas para que la gente sepa qué hacer. Sí, porque antes también incluso se tenía una connotación sexista y machista, y atribuían generalmente al paciente inclinaciones, pues era gay o era lesbiana o otro tipo, o vicioso, ¿no? La verdad es que está viendo ahora que aún en parejas heterosexuales, incluso ama de casa desafortunadamente, se han visto afectada y muerto por esta enfermedad. Así es, pues bueno, vamos a ver, nosotros queremos hacer un recuento que se nos hace muy importante, porque hace 18 años se descubrió esta enfermedad y vemos que lamentablemente no hay los avances que se requieren. Sí, claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.